Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana, el joven tenista español Carlos Alcaraz dejaba boquiabierto al público al ganar el Máster de Madrid, eliminando a Nadal y a Djokovic con solo 19 años, verdadero récord de precocidad. Nuestro invitado de hoy, el director de orquesta venezolano-estadounidense Irish Rivas, fue todavía más precoz al iniciar su carrera profesional con solo 16 años. Este viernes, además, debuta en la Filarmonía de París dirigiendo la Orquesta Nacional de Isla de Francia. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su meteórica carrera como director de orquesta, Irish Rivas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Irish. Gran placer estar acá. El placer es nuestro de recibirte en estos estudios. Permíteme que explique que has nacido en 1993 en Venezuela, pero que de muy pequeño te trasladan a Estados Unidos, donde vas a pasar tu infancia y adolescencia. Estoy seguro de que tu padre, en vez de comprarte pelotas o alguna pistola, te compraba batutas, ¿no? Porque era director de orquesta. Me compraba pelotas y pistolas. También. Yo le robaba las batutas, es distinto. Se enfadaba, me imagino, ¿no? No, yo creo que más bien me protegía, como diciendo, goza tu infancia. Y luego fue cediendo a mi deseo cada vez más fervoroso de dirigir. ¿Le habías acompañado a alguno de los ensayos o a alguno de los conciertos? Casi todos de niño. Además que mi padre también es muy joven, así que estaba en el conservatorio cuando estaba haciendo su maestría, cuando yo tenía 6, 7 años. Y yo lo acompañaba a todas las preparaciones universitarias, de producciones de ópera también, entre bastidores preciosos. Así que sí, era mi obsesión de niño, una de mis obsesiones. Sí. Me contabas que incluso tu abuelo era director de coro y que tenéis un tío compositor que tuvimos aquí con nosotros, Sí, Diógenes Rivas. Sí. Bueno, todo comienza con mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, quien fue director de bandas en el estado de Mérida, en Venezuela, y bueno, ha sido una figura importante en la historia de la música del siglo XX de Venezuela, y de ahí prácticamente todos los Rivas hemos sido, o casi todos, músicos. Era inevitable que te dedicaras a la dirección de orquesta. ¿Empiezas con el piano quizás? Mira, hay que ser honesto. Yo empecé con la dirección. Es decir, empecé aprendiendo la técnica de dirección y a estudiar ya las partituras de orquesta antes incluso que empezar a estudiar las de piano y a estudiar el instrumento, porque era mi deseo de niño. Luego pues hice lo necesario para también tocar un instrumento, pero ya a los 8 o 9 años tenía creía tener un conocimiento del panorama orquestal que en realidad desconocía del instrumental. Es un vasto panorama, ¿no? Sí. Además, las partituras eran más grandes que tú, seguro, sí, ¿no? Sí. Me encantaba ese laberinto. Irish, gracias a una beca vas a trabajar durante 2 años, desde 2019 al 11, en la Sinfónica de Baltimore, dirigida entonces por Marin Alsop, una mujer directora, de las pocas que hay en este mundo. Y además vas a dar clases, compaginas clases en el Conservatorio Peabody con el malogrado director suizo Gustav Mayer, gran director y gran pedagogo, ¿no? Lo que no siempre va junto, ¿no? Ya. Más que nada, la verdad es que su carrera como director es más misteriosa, que muchas veces pasa, que grandes profesores en el mundo musical no son necesariamente quienes hayan tenido las mayores carreras, ¿no? Él llega a ser reconocido como profesor de dirección. Y es curioso porque hay un profesor que enseñaba cuando mi padre estudiaba en Cincinnati y con quien yo pasé un par de semanas, Gibson se llama.
que fue estudiante de Gustav Mahler. Y entonces siempre supe que tenía que ser un gran maestro Gustav Mahler, porque su estudiante que hablaba maravillas de él era excepcional. Pasa que ya cuando me tocó Gustav Mahler estaba bastante anciano y estaba, 2016, sí, estaba más separado ya del tema, muy querido, muy afectuoso, pero diría que más recibí de la experiencia con Marin como su asistente. Ella, en cambio, pues estaba como sigue estando en el apogeo de su carrera y de su gran control sobre la institución. Eso fue, yo creo que lo que más le saqué a esa fase. Pasa que debutar dirigiendo la Filarmónica de Baltimore, ¿no? ¿Qué se siente frente a esos grandes profesionales que son los músicos de la Recuerdo Filarmónica? la primera vez que dirigí la orquesta de Baltimore fue una audición para obtener esa beca. Y era la primera vez que yo enfrentaba una gran orquesta. Tenía 14 o 15 años, creo que 14. Era una prueba de 15 minutos con la sinfonía, la tercera sinfonía de Saint-Saëns para órgano y orquesta. Impresionante sinfonía. Y empecé con un allegro y recuerdo que el allegro me sorprendió que la orquesta, enorme además, respondía tarde a mi gesto. Porque hasta ese punto yo había trabajado solo con jóvenes. Los jóvenes suelen responder a lo que ven. No tienen esa... no se jactan de su historia como hace una gran orquesta. Y por unos milisegundos apenas uno cree que no hay respuesta o que hizo algo mal. Y en eso entra la orquesta, perfectamente unida. Pero esa es la sensación de una gran orquesta, sí. Quizás fue Meyer el que te introdujo en el Festival de Verbier ahí en Suiza. No, la verdad es que lo de Verbier más bien tuvo que ver con mi manager, que he tenido la fortuna de tener a un manager británico desde que empezó mi carrera, quien me ha apoyado a sabiendas que la dirección es una carrera de por vida, es una carrera a largo plazo. Y él me introdujo ahí en la Academia de Jóvenes Músicos. Donde vas a trabajar con jóvenes músicos. Y con Kurt Masur. Yo estuve en el programa de jóvenes directores de Kurt Masur por 2 veranos. Que tuvimos aquí en Radio Francia durante varios años, sí, dirigiendo la Nacional de Francia. Claro, gran maestro, gran maestro. Malogrado también, desgraciadamente. ¿Cómo se llega a dirigir la Sinfónica de Atlanta con solo 16 años? Bueno, caigo de nuevo al manager, que en realidad el concierto de Atlanta fue como una prueba, a ver hasta qué punto podía yo hacer lo que ya había hecho con orquestas jóvenes frente a una orquesta profesional. Y fue una prueba bien bendecida porque terminó siendo el comienzo de mi carrera, pues, y me permitió luego tener una carrera adolescente con orquestas de ese nivel que cambió mi vida, pues. El hecho de ser joven puede ser un hándicap, ¿no?, ante músicos que te doblan en edad, sin duda. Y en experiencia, por supuesto. Sí, pero al mismo tiempo, en algún momento el joven director tiene que rendir cuentas con el contrincante, que es la orquesta. Porque la orquesta no es fácil. Yo siempre hago comparaciones taurinas. Leer a la orquesta no es fácil y toma muchos años. Entonces salí a los 18, 19, 20, 21 de una etapa que igual me iba a tocar. No quiero decir que yo ahora la entienda a perfección, pero sí tengo uno que otro truco que da la experiencia, ¿no? La experiencia. Sí. Hablando de gente súper profesional, en Europa vas a ser asistente primero en la Filarmónica de Londres en la temporada 2013, con la que vas a debutar en el Royal Festival Hall. El nivel de profesionalismo de los británicos es brutal, ¿no? Muy pocos ensayos y conciertos a cientos. Sí, eso es resultado de Sir Thomas Beecham, que justamente se jactaba de lograr montar un concierto sin hablar. Y desde que los músicos ingleses supieron eso, todos querían tocar con él. Y se creó una tradición que es un arma de doble filo, porque quien no sepa eso se puede estrellar con una orquesta inglesa. ¿Se puede montar un concierto con un ensayo? Se puede.
No necesariamente se va a poder esculpir una versión única, inolvidable, pero sí sirve de entrenamiento para los directores, porque quien logre montar un concierto con una orquesta británica en un ensayo, luego va a haber el lujo de tener 3 ensayos y se aprende mucho de eso, se aprende mucho de economizar. Cuéntanos, Illich, ¿cómo ves la dirección de orquesta hoy en día? ¿Se han acabado los divismos y se trata de hacer música juntos, como decía Claudio Abbado? La verdad es que cada época tiene sus velos distintos que esconden casi siempre la misma historia. Yo diría que en el fondo, sí, algo cambió, y es que ya los dictadores o los tiranos por lo general no se aceptan ni son necesarios. No tendría éxito. No, ya las orquestas tienen un virtuosismo que no requiere de eso. Pero por otra parte, cualquier miembro de una orquesta que ame ser parte de una orquesta desea también a alguien que tome decisiones feroces, decisiones compactas, así como cuando uno está en una clase, ahora que he estado estudiando francés, siempre prefería a los profesores que no perdían tiempo, que me exigían, y en ese sentido entonces las riendas del director siguen intactas. Illich, pero no solo de conciertos viven los directores de la orquesta, ya cuentas con una notable experiencia en la ópera. Te estábamos viendo trabajar en Rotterdam para una traviata con la soprano Urška Ardić-Gololicic, perdón, mi acento es del sur de no sé dónde, y Jesús García, el tenor. Es difícil trabajar con cantantes que tienen a menudo personalidades fuertes. Sí, pero todos los cantantes, los grandes cantantes, son tan exigentes con ellos mismos que son vulnerables y necesitan una guía. Entonces podrán ser caprichosos, pero siempre quieren saber la verdad. Así que en el fondo yo diría que, a menos que se trate de Pavarotti o de Netrebko, que con quien no he trabajado, donde no sé allá ese nivel de divo, por lo general es placentero la relación, porque ellos nos necesitan, no fingen de no necesitarnos, como a veces pasa con las orquestas, por ejemplo. En el terreno de la ópera has trabajado con Vladimir Jurowski en Glyndebourne, el Festival de Verano de Ópera británico. Sí. Es un paraíso, ¿no? En verano, en Glyndebourne. Es curioso porque fue mi primera experiencia en el Reino Unido y una experiencia totalmente victoriana. Es decir, yo creí llegar al cliché que yo tenía creciendo en Estados Unidos de los ingleses, porque ese contexto de lores londinenses que bajan un día de verano en su traje de gala a 28, 29 grados, un poco como está hoy el día, a gozar de un picnic en el intermedio, que siempre es más largo para que ellos gocen su picnic. Sin duda que fue divertido. Pero Jurowski ha sido una gran influencia para mí, a todo nivel, como director, porque Jurowski es un erudito, absolutamente, de los pocos que hay en el mundo de la música, alguien que es capaz de lograr alusiones constantes entre literatura, pintura, música, historia, que ayudan a convencer a la orquesta, a todo el mundo. Un poco él hipnotiza a la orquesta y a los cantantes con su conocimiento. Y yo siempre me he guiado, ha sido uno de los mitos que iluminan mi camino, perdón, el de Jurowski, en ese sentido. Si dirigir un concierto es conducir un buque, quizás una ópera es como un portaaviones, ¿no? Con puestas en escena, sí. Los movimientos. Sí, yo diría que corresponde a
Se compensa, porque siempre de algún modo se corre el riesgo en la ópera de que justamente haya tantos factores distintos que la misma música se olvide. Eso suele suceder, o la exigencia musical. En cambio, en un contexto sinfónico está todo más concentrado, pero hay que llegar con ideas abundantes musicales porque todo el tiempo de un ensayo sinfónico es musical, ¿no? Entonces, esas dos, por eso es que yo creo que la combinación entre las dos, creo que quien dirige ópera sabe administrar muy bien el tiempo con las orquestas sinfónicas, y quien dirige orquestas sinfónicas luego llega con una exigencia enorme a la ópera. Volviendo a tu concierto de este viernes en la Filarmonia de París con la Orquesta Nacional d'Île-de-France, que es la región parisina, imagino que te vas a sentir como en casa con Alexis Cárdenas como primer violín, ¿no? Otro venezolano. Sí, bueno, he tenido el placer de conocerlo ya varias veces antes de este proyecto, y de hecho ya estamos ensayando, y ha sido maravilloso sin duda tenerlo ahí y colaborar con él. Es alguien además que siempre he admirado en todas las ramas de lo que hace, ¿no? Sus grabaciones magníficas de música venezolana, folclore virtuoso venezolano. Lo hace un personaje tan versátil que sí, sin duda es un placer tenerlo ahí. Precisamente el concierto se titula Virtuosos. Tenéis un concierto para piano de Liszt, sí, nada más y nada menos. Shostakovich también, sí. Rachmaninoff, otro sí, gran virtuoso, y Lich Rivas. Ya, ¿no? Bueno, yo estoy sirviendo a los virtuosos. Cuéntanos, has trabajado precisamente con grandes virtuosos del piano, Lang Lang, que he leído, Elizabeth Leonskaya. Me contabas que fue una experiencia interesante, ¿no?, con Elizabeth Leonskaya. Sí, porque los pianistas de hoy, muchos, y hay extraordinarios, y hay unos 4 o 5 que yo considero entre los mejores pianistas de la historia, así que no estoy negando eso, pero sí ha habido un cambio en el sentido de que la perfección técnica se ha vuelto obsesiva, y a veces entonces surgen pianistas que logran solo eso, y al final entonces no queda nada, porque cualquiera al final puede poner una grabación y escuchar lo mismo. Mi experiencia con Leonskaya fue muy curiosa, y yo sé que ella me permitiría esta anécdota. Yo tenía 22 años en el Festival de Schleswig-Holstein con la orquesta de la Filarmónica de Hannover, Radio Filarmonía de Hannover. Y yo llegué un poco mal geniado porque había tenido una sesión con ella y estaba amargada, porque claro, una señora de más de 60 años rusa llega y conoce a este joven director, una veterana, y ya de una vez piensa, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Después de que toqué con Stravinsky, después de que toqué con tantos grandes maestros. Recuerdo que en la primera prueba que hicimos estaba algo desordenada, algo distraída, entraba en tonalidades distintas, de verdad, en ciertos pasajes, y yo asustado, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Bueno, en el concierto sale Leonskaya y hace algo que no voy a olvidar nunca, algo que me obligó además a cambiar tempos, a adaptarme, porque justamente era sui generis, irrepetible, inenarrable, y ahí fue que entendí. Si yo voy a valorar a un artista, es un artista que me dé algo que no pueda yo olvidar y que no pueda jamás repetirse. ¿Qué concierto era? El segundo de Tchaikovsky, Sol Mayor, que es un concierto que los pianistas le tienen miedo porque es más complicado aún que el primero, y además se mete con su ego porque tiene solistas, tiene el primer violín, tiene un solo, el cello tiene un solo. Entonces casi no se hace, pero yo diría que es superior al primero. Por supuesto. ¿Qué significa para ti debutar en una sala como la Filarmonía de París, una de las últimas inauguradas en Europa, ¿no? Ya, no, es un sueño, un sueño que está por hacerse, que sucederá el viernes, que me tiene emocionado, que sin duda condiciona mis decisiones, porque pienso en su acústica en particular, pienso en el número de personas, que son creo 2.400 personas. Exactamente. Y es emocionante sin duda. Pero más que nada esto representa para mí un regreso a una capital, a una gran capital,
desde antes de la pandemia, ya que hubo tanta interrupción. Así que qué mejor capital que París. Imagino que se interrumpió también tu carrera en esos 2 años casi. Sí, absolutamente. Los jóvenes directores recibimos ahí todos la pasamos duro, pero organizar una orquesta en la pandemia ya era raro y por lo general le tocó a los directores más veteranos, y que es lo justo. Ya querré yo en alguna pandemia futura, que ojalá no pase, pero si sucede, por eso usé el futuro simple, ya querré yo que los jóvenes directores me dejen el podio. En las redes podemos verte dirigiendo enmascarado a una orquesta enmascarada también, ¿no? Sí. Es un poco una lástima, ¿no? El viernes no habrá máscaras. No, que yo sepa, no. Yo no la cargaré. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este viernes en la Filarmonía de París para el concierto de la Orquesta Nacional de Isla de Francia, Île-de-France, la región parisina, dirigida por Ilic Rivas. Muchísimas gracias, Ilic, por habernos contado cosas tan interesantes. Mucho éxito en este concierto y en los que vendrán. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Fabuloso, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.